salir los niños, hermanos? ¿Sí? Bueno, entonamos ese coro que se llama La Rosa del Salón. ¿Sí te acuerdas, no? Le amo, le amo. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa del salón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito el coro, ¿verdad? Amén. Abra la palabra del Señor, hermanos, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos y vamos a leer, hermanos, en el último capítulo, que es el 16, desde el verso 14 hasta el final. Y cuando lo tenga listo, hermanos, alabe al que vive por los siglos de los siglos. Sí, amén. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 14 hasta el fin, hasta el 20. Amén. Todos juntos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Tome su asiento, hermanos, por favor. Le puse a este tema, hermanos, que vamos a tratar en esta noche ya: incredulidad y dureza de corazón en la iglesia. Y, hermanos, ¿a cuántos de nosotros, me voy incluido también, verdad? Porque así es. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos crean cuando le decimos algo a alguien? A ver, levante su mano. ¿Nada más a mí? Yo creo que usted también. ¿Sí, verdad? Cuando nosotros estamos hablando de cualquier tema, el que sea, ¿qué esperamos de la otra persona? ¿Que nos crea o que nos tache de mentirosos? Que nos crea, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque si no, en vano hablamos con alguien, ¿verdad? Entonces, hermano, para que nos crean, para que todo el mundo nos crea, en el templo, en el trabajo, en la escuela y en la casa, porque es importante que de todos esos que mencioné, hermanos, que es aquí en la iglesia, ¿verdad? O con la iglesia que es aquí en el templo, en el trabajo y en la escuela para los que estudian. Pero el lugar más importante donde nos deben de creer, ¿saben dónde es? En nuestra casa, en nuestro hogar. Ahí es donde nos deben de creer, hermano, todo lo que decimos. Porque si no nos creen, entonces estamos como en números rojos, ¿verdad? No estamos muy bien. Porque podemos engañar a todo el mundo, pero en nuestra casa nos conocen bien. Entonces, si yo le digo a mi hija Jade que no diga malas palabras y yo digo malas palabras, ¿qué cree que va a pasar? Tarde que temprano, mi hija también va a decir. Y si un día yo la sorprendo diciendo malas palabras y trato de llamarle la atención, tal vez sí tengo autoridad o tengo autoridad por ser su padre, pero mi testimonio no me está respaldando, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el Señor Jesucristo se le aparece a los 11 mismos, dice en el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué pasó, hermanos? Los felicitó por su
gran esfuerzo y su gran trabajo? No, hermanos. Después de haber resucitado, se les aparece a todos juntos. Se les había aparecido a unos cuantos, a unas mujeres, a unos hombres cuando iban de camino a Emaús. Pero dice aquí en el verso 14 que finalmente se le apareció a los 11 mismos. Y se está refiriendo, hermanos, a sus apóstoles. A los 11, juntamente con el que lo traicionó, que fue Judas. Él ya no estaba ahí, pero se le apareció a los 11 que estuvieron cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Desde que los llamó hasta que Él fue crucificado, dio su vida por la humanidad, ellos estuvieron ahí. A lo mejor no estaban ahí al pie de la cruz, pero a los lejecitos, ¿verdad? Pero estuvieron ahí cuando fue aprendido. Entonces le aparece a los suyos, a sus compañeros, a sus amigos, a los que un jueves antes de ser crucificado les dio la mesa del Señor y estuvo con ellos, les lavó los pies. Se les aparece, hermanos, y les dice aquí que les reprochó su incredulidad. La incredulidad, hermanos, de los que habían caminado con el Señor. No se le apareció, hermanos, a cualquier persona. Se le apareció a aquellos que vieron cómo de unos cuantos panes y unos cuantos peces alimentó a una multitud, a miles y miles de personas. Entonces se les aparece, y lo primero que dice aquí, ¿qué pasó? Que les reprochó su incredulidad. ¿Y qué es incredulidad, hermanos? A ver, un valiente que me diga, ¿qué es incredulidad? Es todo lo contrario a la fe, ¿verdad? La fe es esperanza, ¿verdad? Es creer. Y entonces aquí le está diciendo a los que vieron cómo resucitó a los muertos, le está diciendo también, ahí está en ese grupo, ¿sabe quién estaba ahí? Pedro, el que le había sanado a su suegra de una fiebre terrible, y vio cómo de estar ahí en cama postrada, cuando el Señor Jesús oró por ella, vio cómo se levantó y empezó a atenderlos. Fíjense, de estar ahí postrada completamente la suegra de Pedro. Fíjense, ahí está una enseñanza, ¿verdad? Que dicen que Pedro fue el primer papa y que por eso no se casan. Pero Pedro tenía suegra. Yo no sé de dónde se agarraron eso, ¿verdad? Pero bueno, nuestro tema no es ese, hermanos. Entonces les dice que, ¿por qué son incrédulos? Les reprocha. Y un reproche, hermanos, ¿qué es? Todo lo contrario a una felicitación, ¿verdad? En otras palabras, pues, los regañó. Les dijo, ¿por qué son incrédulos? Uno de ellos, hermanos, Tomás, dijo, yo no de creer hasta que meta mi dedo. Fíjense nomás, decía mi mamá cuando estaba chiquito, me decía, hablas nomás porque tienes boca, dice. Si tu boca estuviera conectada con tu cerebro, no contestaras a la ligera. Fíjense. Y si era cierto, a veces yo todo sé que sí, y al último no lo hacía. Entonces este hombre, hermanos, Tomás, dice, yo no voy a creer hasta que Y entonces le aparece el Señor Jesucristo, dice que estaban ahí, y le dice, mira Tomás mis manos, mira mi costado, mételo para que creas. Y entonces le dice, Señor mío, ¿verdad? Y le dice, porque me has visto, crees. Más bienaventurado es aquel que no ve y cree. Amén. Y nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos, ¿verdad, hermanos? Creemos que Él vive y reina y que dio su vida por nosotros. Y que también hoy, hermanos, gozamos de vida porque Él nos la ha dado. Amén. Entonces, hermanos, dice que se aparece a los suyos. Se apareció a los 11. No se le apareció, hermano, a los judíos, ¿verdad que no? Al Sanedrín. No se le apareció. El Señor hoy en día igualmente pasa. Él no se le aparece a los incrédulos. No se aparece a todo el pueblo. Sino dicen, tampoco se le aparece a los brujos ni a los fariseos. Y tampoco, hermanos, a través de los ídolos. Hay quienes creen, hermanos, hay quienes quieren saber algo del más allá, dicen ahí, y van a ver a los brujos. Y entonces ahí les echan unas mentirotas bien grandes y les dicen, ¿verdad?, que va a pasar esto. Hay unos que dicen que se hacen llamar adivinos y dicen el futuro. Según ellos, ¿verdad? Según ellos predicen el futuro. Pero en realidad, hermanos, Dios no le da esa facultad a nadie más que es de Él. Solamente Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Nadie más tiene derecho a eso. ¿Saben por qué? Porque ese es un don único y exclusivo del mismo Dios. Él lo sabe todo, Él lo puede todo.
Y también, hermanos, está en todo lugar. Entonces, aquí el Señor Jesucristo no se le apareció a ninguno de los que mencioné, ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los romanos, ni a Nerón, ni a ninguno de esos de ellos se les apareció. Se les apareció, hermanos, a los que habían caminado con él aproximadamente 3 a 3 años y medio. Se les aparece, hermanos, igual que hoy, hermanos. El Señor Jesús se aparece, y lo digo simbólicamente, ¿verdad? ¿A quién? A los suyos, a sus hijos, a los que han aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario. Se les aparece solamente, hermanos, a ellos. Dios trata con su pueblo, no trata con extraños. Dios no trata con otras personas. ¿Han escuchado, yo creo que en la televisión alguna vez ustedes, que en cierto lugar se aparece alguien, o que hay un muñeco así de yeso que llora sangre? No sé si han oído o nomás yo. A lo mejor nomás yo veo esas cosas, ¿verdad? O nada más a mí, de la pura casualidad que me toca ver esas cosas. Pero hay quienes creen esas cosas, hermano. Que se aparece y que se apareció el santo fulano no sé en dónde. Esas son mentiras. El que se aparece, hermanos, en esas cosas es el enemigo de nuestras almas. Porque él se puede disfrazar como ángel de luz, ¿verdad? Y también puede tomar cuerpo de quien quiera, ¿verdad? Tiene ese poder, por decirlo así, ¿verdad? Un poder muy limitado. Nada se compara al poder todopoderoso de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, se le aparece, hermanos, a los suyos, a sus amigos, a sus hermanos. Se les aparece, y entonces el Señor Jesús les dice que le reprochó, hermanos, le reprochó su incredulidad. Y entonces dice que incredulidad quiere decir negar la fe. Alguien que es incrédulo está negando su fe. No se les aparece Dios, hermanos, a los que niegan la fe, ni tampoco se les aparece a los hermanos fríos, ni a los apáticos, ni a los indiferentes, ni tampoco Dios habla, hermano. Cuando digo que no se aparece, me estoy refiriendo a que Dios no le da, no tiene tratos, hermanos, con gente así, con gente tibia, que andan de iglesia en iglesia. Pues, y fíjense, hermanos, que este tipo de personas que mencioné, los fríos, los que niegan la fe, los apáticos, los indiferentes, los que andan de iglesia en iglesia, hermanos, o los interesados, porque hay gente interesada que está en las iglesias, ¿saben qué? Este tipo de personas que mencioné son los que más dicen que Dios me habló. ¡Qué casualidad! Y a veces el pastor que está orando, ¿verdad? Y tarda, a veces pasa tiempo sin que Dios les dé alguna visión o cosas así, ¿verdad? Pero esa gente que es bien apática, que es fría o tibia espiritualmente, o que son gente que se queja constantemente de las reglas en la iglesia, de que por qué se usa la corbata. Por cierto, a mí no me gusta la corbata, pero no me quejo, no me quejo. Es una regla que han puesto, y Dios dice que nos sujetemos a los pastores, ¿verdad? Entonces, si obedezco a ellos, obedezco al de arriba, ¿verdad? Entonces, esa gente que se la pasa quejándose, hermanos, que por qué no hacen esto, que por qué no tocan batería, que por qué si la tocan. Entonces, hermanos, son los que más tienen visiones, son los que más dicen: a mí me habló Dios y yo siento de parte de Dios. No, lo dicen con una autoridad, hermanos, que qué bárbaro. Y no asisten a la iglesia, vienen cuando sueñan, ofrendan $1 y dicen: ¿a dónde están las ofrendas? Son los que más se quejan, pero aquellos que dan de todo corazón, ellos dan su ofrenda y dicen: Señor, es para ti, tú sabrás cómo quieres que la usen tus siervos, y si la usan mal, allá ellos, ¿verdad? Nuestro deber es ofrendar de lo muchísimo que Dios nos da, ¿verdad que sí? Nuestro deber no es andar investigando. Sí, claro está que los siervos de Dios tienen que hacerlo correctamente, ¿verdad? Invertir dinero para el gasto del templo, para las cosas que necesitan. Pero, hermanos, nuestro deber no es andar viendo detalles o viendo. Aquí no es una caja de inversión, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor les reprocha su incredulidad, pero también les dice que no nomás la incredulidad. Dice en el mismo verso 14, hermanos, si lo quieren seguir con su vista, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Y luego viene otra palabra, hermanos, que está ahora sí que está dura, ¿verdad? Dice: y su dureza de corazón. ¿Y saben quién es una persona dura de corazón?
Es alguien que por más que Dios le ha hablado, por más que Dios ha tratado con él, por más que Dios le ha dado señales de que él está interesado en esa persona, sigue rehusándose a aceptar al Señor Jesús, a obedecer lo que sus mandatos. Hay mucha gente así, hermanos. Y yo decía, Señor, pero estas cosas pueden pasar en la iglesia, y la respuesta fue sí. Y no me la dio así en voz audible. En la Biblia dice que es necesario que el trigo y la cizaña ¿qué? Crezcan juntos. Entonces, por más que, hermanos, por más que queramos evitarlo, en la iglesia del Señor Jesucristo, bueno, o en el templo más bien del Señor Jesucristo, ¿verdad? En los templos, va a haber de dos clases de plantas, por decirlo así, o dos clases de personas. Y está la cizaña. Y saben que la cizaña es bien parecidita al trigo, igualita se ve. Cuando nacen, haga de cuenta usted, son dos gotas de agua. El detalle está cuando empieza a crecer y una no da fruto y la otra sí da fruto. Entonces ahí es donde se descubre, hermanos, qué es el trigo y qué es la cizaña. Y la cizaña, ¿saben qué sirve? Nomás para puro arder. Ni siquiera los animales se la comen porque es amarga. Hay un tipo de planta que se parece mucho al maíz. Allá pues yo soy agricultor, allá en México era agricultor, pues ya no soy, ahora ya no cosecho nada, ¿verdad? Pero allá sembrábamos y se parece mucho al maíz. Y yo lo cortaba dije, pues que se lo coman los becerritos, ¿verdad? No lo querían, bien amargo. Entonces, hermanos, les dice aquí que le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón a los 11. A los que lo vieron caminar en el mar, a los que vieron incluso que se transfiguró, que tomó su cuerpo celestial estando en el monte, y les reprochó su incredulidad, ¿verdad? Entonces dice que el Señor reprende, ¿verdad? Reprende a estos 11 porque estaban negando su fe. Y no porque anduvieran diciendo ya no creo en Jesús, sino porque ¿saben qué estaban haciendo ellos? Estaban ahí escondidos, lejos de, si ya sabían que el Señor Jesucristo había resucitado, ¿saben qué tenían que estar haciendo? Estar compartiéndolo con las demás personas. Si ellos ya sabían que el Señor había resucitado, lo que tenían que hacer es ir a avisar a los demás. Resucitó Jesucristo, Él es el Mesías, de veras, que estuvo aquí en la tierra, Jesús, Él era el Cristo, verdaderamente Él era el Mesías. Pero lejos de hacer eso, hermanos, y de andar predicando el Evangelio, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban escondidos ahí, bien escondiditos. Entonces se les aparece y les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué siguen siendo tan duros? Después de que ya vieron tantas cosas, después de que ya incluso les habían dicho que había resucitado. Y aún así, ¿saben qué? Estaban escondiditos, hermano, bien escondidos. Ahí, asustados. Y no, hermano. Y fíjense que el Señor es el único que tiene derecho a hacer este reproche. Porque yo no les echo la culpa a los apóstoles. Si ya habían visto cómo habían hecho del Señor Jesús, era lógico que iban a estar asustados, ¿verdad? No piensen que los estoy criticando, Les estoy diciendo cómo pasaron las cosas. Y cómo incluso hoy, hermanos, en día, nosotros los que hemos conocido al Señor Jesucristo, así estábamos a veces. Escondidos en la iglesia. Decía un hermano de Copla, ¿verdad, hermano? Dice que las personas que venden abón, ollas para cocinar, andan de casa en casa, predique y predique de su jabón, de los perfumes. Y dice, la sociedad ultra secreta de la iglesia, escondidos en sus templos. Y fíjense, hermanos, así estaba pasando. Estaban ahí escondiditos. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, que estamos aquí hoy, nos ha hecho un milagro Dios? Levante su mano. ¿De veras, hermanos? Entonces, con eso usted tiene ya la responsabilidad, y yo también, de compartirle a la gente. Si usted ya ha recibido un milagro de parte de Dios, usted tiene no solo la responsabilidad, la obligación. Tiene usted la obligación de decirle a la gente que en Dios hay esperanza. Que en Jesucristo hay esperanza. Tenemos la obligación, hermanos, de compartir lo que hemos recibido de parte de Dios.
Así como esos hombres tenían la obligación de decirle a sus hermanos judíos que el Señor Jesucristo tenía poder no solamente en la tierra, sino en el cielo y hasta sobre la naturaleza, porque lo vieron caminar en el mar. Cuando dice que ahí que había una multitud gigante, y dijo, Señor, despídelos para que se vayan a comer algo. Dice, ustedes siéntenlo y ahorita les van a dar. Y vieron cómo pasó todo eso. Y no nomás ellos lo que habían visto, lo que ya había pasado con ellos mismos, con sus hermanos anteriormente. Ellos tenían escrito en el Antiguo Testamento, en la ley, tenían escrito que Moisés pasó en seco, hermanos, como dicen unos que de entre 1,5 millones hasta 3 millones de personas en seco pasaron. Ellos creían eso. Y entonces, después de que vieron todas estas cosas, de que ya no solo estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino que también ellos habían visto estas cosas, el Señor se les aparece y les reprocha, dice que su incredulidad y dureza de corazón. Y una persona que es dura de corazón, hermanos, a veces decimos eso, ese es bien duro. Vemos que hay gente que viene a la iglesia y en unos cultos tan preciosos que se deja sentir la presencia de Dios. Y ¿saben qué? Y vemos a esa persona que quisiéramos que el Señor lo tocara y no más nada. ¿Verdad? No más nada. Y decimos, qué duro es este hombre o qué dura es esta mujer. Pues aquí, hermanos, no estaban muy lejos de ser lo mismo. Dice que el Señor le reprochó su incredulidad y que con eso es suficiente, pero todavía le agrega, hermanos, todavía dice, y su dureza de corazón. ¿Cuánta gente no asiste a las iglesias, hermano? Y es como estos que están aquí, que menciona el Señor, incrédulos y duros de corazón. Duros. El Señor les habla, ¿verdad? Les hace un milagro, los sana de alguna cosa, le pide, fíjense, Señor, si tú me haces tal cosa, yo voy a cambiar, voy a hacer esto, ya no voy a dejar de congregarme. Y pasa, hermanos, pasa que Dios le concede, ¿verdad? Le concede su petición. ¿Y qué pasa? Ya ves, ya no lo vemos. Ya no lo vemos a ver en la iglesia. Y si lo vemos por allá de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, hoy en día sigue pasando lo mismo, hermanos. Sigue pasando lo mismo. Pero el Señor Jesucristo nos ha llamado a que le creamos, ¿verdad? Está fácil de identificar, hermanos, a una persona que es incrédula. Alguien que no cree y que aún así se congrega en una iglesia, son aquellos que no quieren ningún compromiso con Dios. ¿Se les quiere poner a servir en algo? No, yo no, pongan a alguien más. Incluso son esas personas que no se quieren bautizar y tienen añales en las iglesias. Perdónenme si hay alguien aquí así, perdónenme. No me vayan a esperar allá afuera porque ya luego allá afuera vayan a querer agarrar pedradas. Pero el Señor aquí dijo, ¿verdad? Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces vienen los requisitos de edad para ser salvo, porque sí hay unos requisitos, Luego decimos que la salvación es gratis. Gratis, hermanos, se me hace algo muy fácil. ¿No? Usted cuando va a una tienda, ¿verdad? Y le dicen, llene este formulario y le vamos a regalar. No es cierto. O aplique para esto y le vamos a regalar. No es cierto. No hay nada gratis. Cuando decimos que la salvación es gratuita, porque no tenemos que pagar un precio nosotros, ¿verdad? No tenemos que pagar un precio porque ya lo pagó Cristo en la cruz. Es verdad, hasta ese punto. Pero hay algo que tiene que ser el hombre. Y que es con lo que más batalla. Creer en su corazón. Dice, y el que creyere y fuere bautizado, ¿será que, hermanos? Salvo. Entonces, aunque es gratis la salvación, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, hay que hacer algo. ¿Verdad? ¿Qué es? Hay que creer. No se puede ser salvo, hermanos, si solamente creemos. A no ser el que estaba en la cruz del Calvario. Él no le dio tiempo de bautizarse. Pero a nosotros sí nos ha dado tiempo Dios de que nos bauticemos, ¿verdad que sí? Entonces no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa en el cielo, hermanos, de no habernos bautizado. El otra vez me encontré con una hermana. Fuimos a evangelizar, hermanos, a una campaña en Oxnard. Y estábamos ya a la hora de la comida, fuimos, evangelizamos y todo. Y una hermana que siempre la veo evangelizando. Siempre está en las campañas evangelizando. Y después de platicar un rato me dice, hermano, ¿le puedo pedir un favor?
Digo, pues, de 1000 para abajo nomás, ¿verdad? Digo, sí, hermana, si puedo ayudarla, pues cómo no. Me dice, ore por mí, hermano, porque no me quiero bautizar. Y dije, ¿cómo? Hermana, digo, si usted anda evangelizando, ¿cómo usted le dice en la Biblia digo, ¿a poco usted nunca ha utilizado ese texto que ir por todo el mundo y predicar todo el evangelio y el que creyera y fuera bautizado? ¿Usted con qué autoridad va a ir a evangelizar a una persona si usted misma no cree? Dice, no, sí creo, no cree, digo. El que cree obedece. Yo cuando mi mamá me decía, a la de 3, si no le paras, vas a ver, no llegaba ni a 2 cuando yo ya estaba quietecito, porque le creía, porque sabía que si llegaba al 3, me iba a dar, ¿verdad? Entonces yo le creía. Ahora, ¿cuánto más al Señor Jesús, que derramó su sangre por nosotros, y que nos pagó, ¿verdad? Y que ahora somos felices. Digo, yo soy feliz con Cristo. En todo mínimo que debo hacer es obedecerle. Él dijo que si le creo y me bautizo, seré salvo. Entonces, ahora sí que ya no tengo excusa para quedarme. Digo, pero usted sí. Digo, más bien voy a orar para que usted se afirme y crea en el Señor Jesucristo. Porque si una vez que usted crea, se va a bautizar sin que nadie ande orando ya por usted. El que cree, obedece. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, hermano, cuando uno cree, obedece. ¿Verdad que sí? Entonces le dije, bautícese, porque si no, su evangelismo no tiene ningún respaldo. Porque usted no está. Por eso les preguntaba, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos crean? ¿Verdad? Yo creo que a todos, hermano. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos que si se portan bien, les va a ir bien, es porque también nosotros nos estamos portando bien. Si les decimos que seguir a Jesucristo es lo que más nos conviene, es porque nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús. Pero si le decimos, hija, lee tu Biblia, hijo, ora, pero nunca en la vida nos ve. Si le decimos, hija, es bueno ir a la casa de Dios, pero si nunca nos paramos en la casa de Dios, nomás cuando por allá, nomás como yo cuando estaba chico iba a la iglesia de los hermanos en Navidad porque daba una bolsa así de cacahuates, hermano. Yo no era cristiano y me presentaron de niño, pero yo no era cristiano, nada más iba por los puros cacahuates en Navidad. Entonces los hermanos se dieron cuenta que muchos iban nada más en Navidad y dejaron de dar los cacahuates, hermano. Ni modo. Entonces, hermano, cuando uno cree en el Señor Jesús, hermano, hace cosas que muchos no hacen. Cuando usted cree, usted va a hacer cosas que a lo mejor el que está a un lado en la banca, no me lo tome personal, pero no lo va a hacer. Pero si usted lo cree, usted lo va a hacer. Salimos del trabajo bien cansados, se van a una casa terrible que estuvimos trabajando ahí. Y dice mi esposa, dice, me dan ganas de quedarme en la casa, pero no nos quedamos. ¿Saben por qué? No porque seamos muy buenos, no porque seamos muy esforzados, sino porque creemos en lo que Jesús ha hecho. Creemos en lo que va a hacer, pero estamos algo bien seguros. De algo estamos bien seguros, hermano, porque sabemos que nos vamos a ir con Cristo, eso, pero no sabemos cómo es en realidad en el cielo. Pero sí sabemos lo que ya Cristo hizo en el pasado. Ya sabe mi esposa que vivíamos terriblemente, sufría ver a su marido peleándose con cualquier desconocido, sufría. Pero hoy ya sabe que Cristo puede cambiar al más vil pecador. Hoy ya lo sabe. Entonces, a lo mejor las cosas que dice la Biblia tocante al futuro, ¿verdad? Tocante cuando estemos allá, solamente dice el apóstol Pablo que lo vemos como espejo, ¿verdad? Oscuramente. No sabemos realmente cómo va a ser. Sabemos que vamos a tener un cuerpo glorificado, pero nunca hemos visto un cuerpo glorificado. Pero creemos que lo vamos a tener, ¿verdad que sí? Pero lo que sí nos mueve a venir a esta casa, hermanos, aquí a este lugar sencillo, y si fuera más, incluso en Chiapas o en Corea del Norte, dicen que se congregan en las alcantarillas. En nuestros países, en México, dicen he visto algunos videos donde le están alabando al Señor, hermanos, a pura garganta y en un techito así nada más con ramas. Pero ¿saben por qué están ahí? Porque creen lo que el Señor Jesús ya hizo. No esperan más, sí esperan más, pero lo suficiente es con lo que Dios ya hizo. Es suficiente. Entonces no hay lugar, hermanos, no hay lugar para dudar del Señor Jesús. Estamos aquí, hermanos, porque creemos que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier instante.
Y ojalá le pido al Señor que me encuentre ahí sentado, ¿verdad? Con ustedes aquí. Ojalá y aquí sea el arrebatamiento. Ojalá. Pero donde llegue a ser, hermanos, como creemos en Él y como estamos seguros que Él no es mentiroso, Él sí es digno de confianza, ¿verdad? No como nosotros. A veces ya algunos hermanos no nos creen porque, hermano, ¿me pueden ayudar con cierta cosa? Sí, ¿cómo no? Y brillamos por nuestra ausencia, ¿verdad? Hermana, ¿puede usted apoyarme en esta situación? Sí, hermano. Hermana, ¿va a venir al servicio? Sí, hermano. ¿Y qué pasa en el servicio? Nunca llegó, ¿verdad? A veces fallamos, ¿verdad? No, y no me lo tomen nada de persona, lo digo por mí, para que nadie me vaya a esperar allá afuera con piedras y sí, pues bueno, pero hermano, lo digo por mí, a lo mejor a mí nomás me pasa eso, ¿verdad? Pero yo le veo cara de sospechoso también a ustedes. Así que hermanos, nuestro testimonio es el que debe respaldarnos, ¿verdad? Yo qué más quisiera que mis hijas, pues, que le sirvan al Señor. Ese es mi deseo, que mis niños sean siervos de Él. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Le debo dar el ejemplo, ¿verdad que sí? ¿A poco a ustedes les gustaría ver a sus hijos drogadictos? A ver, levante la mano que el que quiera un hijo drogadicto, el que quiera un hijo asesino, mal hablado, flojo, que no le gusta trabajar. Nadie levanta la mano. Todos quisiéramos un hijo, hijos responsables, hijos trabajadores, que estudien. Le digo a mi hija, a la más grande, le digo, hija, yo no tuve oportunidad de estudiar, pero aquí hay más facilidad. Digo, a lo mejor no soy el mejor ejemplo, ni tu mamá, digo, porque apenas salimos de la secundaria. Digo, pero lo que sí te puedo decir, que sin el estudio, digo, es más difícil. Estudia, échale ganas, y cuando ya tengas tu carrera vas a decir, tenía razón mi papá. Y a mí me va a convenir, ¿verdad? Porque pues a lo mejor me compro un carro nuevo. Entonces, sí nos conviene, hermanos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? Y a los más pequeñitos, hermanos, decirles cómo se comporten, pero nosotros comportándonos también bien, ¿verdad? ¿Verdad que nadie quiere un hijo malo, ¿verdad? Que esté en drogas. Nadie quiere a alguien así. Nadie quiere a alguien así. De verdad que no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es darles el buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, después de toda esta regañada que les pone, hermanos, el Señor Jesucristo a los 11, viene una orden acompañada de muchas promesas. Y es lo que ya habíamos leído en el verso 15, dice, y les dijo, después de que lo regañó, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces dice que el que creyere y fuere bautizado, o el que fuere bautizado y creyere, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa es la orden. Pero después vienen una serie de promesas, hermanos, y de señales que van a ver a los que predican el evangelio, a los que creen en el Señor Jesús, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Dice, y después sigue el 19, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Saben qué está haciendo ahí? Está intercediendo por nosotros. Dice que entonces, ya después de la regañada y después de la orden que les da el Señor Jesucristo, ellos saliendo predicaron en todas partes. Y luego dice, ayudándoles el Señor, dice, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y amén, ¿qué quiere decir, hermanos? Así sea. Así sea. Entonces, ya teniendo toda esta herramienta, hermanos, todos estos, incluso hasta la regañada que agarrar de parte de Dios, ¿verdad? Nos conviene. Debe ser la razón o el motivo más grande para predicar el evangelio. Una mujer que salió embarazada y que también la abandonó su esposo, tuvo un pequeñito y desde niño leí en una biografía que desde niño le digo, hijo, tú vas a ser alguien importante, tú vas a ser alguien importante. Empezó a crecer el niño, sin papá iba a la escuela, sin papá, ¿verdad? Porque no tenía papá, los había abandonado a él y a su mamá. Fue creciendo, pero se le quedó en la mente lo que le decía la mamá. ¿Y saben qué llegó a ser este niño? Llegó a ser presidente del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Y me refiero al presidente que pasó hace poco, a Bill Clinton.
Si no sabía, pues apúntelo ahí, ¿verdad? No tuvo papá. Bueno, sí tuvo papá, pero lo abandonó a él y a su mamá. Y llegó a ser un presidente. Nunca fue cristiano, Para que no, fíjense, si la gente que no tiene a Cristo, hermanos, puede hacer cosas, ¿verdad? Puede hacer cosas grandes. Llegar a incluso ser presidente de una nación, y una como esta no es cualquier cosa. Pero nosotros, hermanos, ayer el hermano Mario trataba un tema de que debemos ser sabios, y que la sabiduría está en el temor a Dios, ¿verdad? Y nosotros tememos a Dios. Entonces, si tememos a Dios, somos sabios. Y como somos sabios, vamos a lograr cosas grandes en el Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver a su familia ya salva? Pues créale a Dios. No sea duro de corazón. Sígale hablando. No se desanime. Qué difícil es, ¿verdad? Que a veces les habla uno y no quieren creer nuestros familiares. Entonces, no hay que dudar, ¿verdad? Hay que tener un corazón sensible al Señor Jesucristo. Si nosotros le creemos a nuestros padres terrenales, hermanos, ¿verdad? Le creemos. Aunque a veces vemos que no se portan muy bien. Aunque a veces vemos que no son el mejor ejemplo. Pero les creemos. ¿Cuánto más al Señor Jesucristo, hermanos? Es el mejor ejemplo, ¿verdad? He escuchado que el siervo de Dios le dice a las hermanas que no tienen esposo, que ahora sea su esposo el Señor Jesucristo, que Él sea el hombre de la casa. He escuchado que le ha dicho a jovencitos que no tienen papá, que el Señor, Dios puede ser tu papá. Él puede ser tu papá. El papá que no tienes o la mamá que no tienes, Él puede suplirlo. Y si nosotros le creemos, ¿verdad?, a hombres, pues cuánto más le debemos creer a nuestro Dios, que hizo todo por nosotros, ¿verdad? Dice en Romanos 8 que no escatimó ni a su hijo lo escatimó por nosotros, sino que lo entregó, ¿verdad?, para pagar nuestras culpas. Y después termina el apóstol Pablo diciendo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ya dio lo mejor, hermanos, Cuando Dios invierte, no escatima en gastos, Uno a veces pensamos en el plan y tratamos de hacerlo más barato, ¿verdad? Vamos a adquirir una aseguranza, un seguro para el carro, y buscamos que sea la más barata. El problema está cuando nos chocan, que no alcanza ni para pagar una llanta a veces la aseguranza que agarramos para agarrar la barata, ¿verdad? Pues nuestro Dios, hermanos, no anda regateando. Él dice que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. No escatimó en gastos. Entonces, hermanos, la pregunta de esta noche, ya para dejar el lugar a mi hermano Samuel, ¿será digno de que le creamos al Señor Jesús? ¿O será que debemos estar como aquellos apóstoles, ahí escondiditos, ¿verdad? Escondidos en la iglesia, ¿verdad? Ahí nomás el domingo, nomás el jueves, de vez en cuando a una guardia de oración. O el Señor Jesucristo será digno, hermanos, de que le sirvamos con todo nuestro corazón. Ya vimos que esta semana que pasó, cómo sufrió por nosotros, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, Él está resucitado, ¿verdad? Él está a la diestra del Padre Celestial intercediendo por nosotros. Para que el día, hermanos, que tengamos que presentarle, hay un día en que tenemos que presentarnos con el Señor Jesucristo. Es inevitable ese día. Hay cosas que se pueden posponer o evitar, pero un día vamos a estar frente a frente del Señor Jesucristo. Un día vamos a estar frente a la ciudad celestial, ¿verdad? Donde dice la Biblia que el mar es de cristal y que las calles son de oro. Y entonces tal vez seamos demasiado tarde. Entonces va a ser a lo mejor demasiado tarde, o no, a lo mejor va a ser demasiado tarde haber querido trabajar más para el Señor. Cuando ya estemos, hermanos, frente al Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, porque esa es nuestra esperanza, que vamos a estar en el tribunal del Señor Jesús, no en el trono blanco, Si usted aparece en el trono blanco, hermanos, no puedo decir que Dios le bendiga porque ya no se va a poder hacer nada. Pero nosotros que vamos a estar un día frente a frente del Señor Jesucristo, en el tribunal de Él, a lo mejor vamos a decir, Señor, perdóname por haber faltado tantos domingos a la iglesia. Perdóname, Señor, por haber sido tan mezquino con lo que tú me dabas. Nunca quería dar nada. Señor, perdóname porque tuve muchos talentos y no los usé en tu obra. Tal vez esas van a ser nuestras palabras. Señor, discúlpame, perdóname por no haber evangelizado a mi vecino. Pero va a ser demasiado tarde, hermanos. Va a ser demasiado tarde. Ya no vamos a poder solucionar nada. Hoy, hermanos, que está usted aquí,
Hermanos que no se han bautizado, bautícense, para que si Cristo viene hoy, hermanos, o tome esa decisión en su corazón. Incluso si Cristo viene hoy, usted se va con Cristo. Hermanos que no quieren trabajar en las cosas de Dios, trabajemos, hermanos. O que no queremos, me voy a involucrar yo también, que no queremos trabajar incluso a veces en levantar las sillas. No tiene que ser un gran predicador o tener una voz muy bonita. Cuando se haga algo para el Señor, usted levante las sillas. No sea de esos hermanos o de esas personas que en cuanto ven que se acabó la comida, vámonos, hay que barran otros, ¿verdad? No, hermanos, hay que trabajar para el Señor. Recuerde que Él le lavó los pies a sus discípulos. Pero lo más precioso del Señor Jesús es que dio su vida por nosotros. Entonces Él merece toda la gloria y toda la honra y todos nuestros esfuerzos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué le parece si oramos y le decimos: Señor, ayúdame a que te sirva con mis bienes, con mis talentos, con mis manos, Señor? Tal vez no es mucho, pero usa mi vida, ayúdame, Señor, a que lo que tú me has dado lo ponga a tu disposición. Y voy a dejar su lugar a mi hermano para que hagamos una oración de hermanos.